¿Qué tal, amigos? Último estreno, ¿cómo estáis? Saludos, bienvenidos, bienvenidísimos de parte de José Carlos Fernández a un nuevo vídeo en nuestro canal de YouTube Último Estreno, el canal, como sabéis, dedicado al cine, aunque a veces no lo parezca. Se está produciendo un intensísimo debate durante estas últimas semanas. Por cierto, disculpadme la voz, porque es producto de un gripazo de esos bestiales que llega el invierno y te pillan unos cuantos días y todo eso, y bueno, afortunadamente no tengo que cantar ninguna ópera, así que por lo menos creo que puedo grabar este vídeo, me podéis soportar la voz de pito que tengo. Os decía, vamos al grano, que se está produciendo un debate en las últimas semanas con motivo de la eclosión que ha tenido una película española, Los renglones torcidos de Dios. No es nueva, no se ha estrenado hace un par de días, lleva ya varias semanas en redes. Es una película que todo el mundo con el que me encuentro me preguntan: oye, ¿has visto esta película? ¿Vas a hacer una videocrítica? Oye, ¿cómo está esta película? ¿Cómo está? Bueno, en fin, a mí me parece más interesante el debate que produce lo que yo he hablado con la gente con la que me ha parado, o la gente que me consulta o que me escribe por internet y todas esas cosas, que la propia película en sí. El debate se trata en la adaptación, en un tema manido, pero que no hay manera de que deje de ser manido, porque siempre existirá ese dualismo, esa discusión. Lo que es la pelea o la lucha entre el libro o la obra original, la novela original, el texto original que se publicó en su día, y la adaptación cinematográfica. Tengamos en cuenta que más del 80% de las películas que vemos en el cine son adaptaciones de textos anteriormente escritos en, preferentemente, novelas. Es decir, que la mayoría del cine que vemos, que visionamos, está escrito antes adaptándose, o mejor dicho, originándose en la novela. Hay muy pocos guiones originales que no hayan venido procedente de un texto anteriormente escrito. Eso quiere decir que la literatura es una fuente, la principal fuente de, digamos que, de ideas para hacer una película. Es lógico, donde se desarrolla una idea más, no fácilmente, pero sí más tradicionalmente, es en la literatura, a la hora de que los escritores pues desarrollen, escriban, imaginen, o no solamente imaginen, sino que reflejen lo que han visto en su día, si se trata de obras autobiográficas, biográficas o de obras reales. Sea como fuere, el debate siempre surge, y ahora más con esta película española de Los renglones torcidos de Dios, porque claro, ahora hablaremos un poco de la película, pero me parece interesante hacer una reflexión, que es lo que quería hacer hoy sobre este tema. El debate está sobre qué es mejor, el libro o la novela, ¿no? Siempre estás en el cine, y cuando sales del cine alguien te dice: sí, pero yo leí el libro está mejor. Es una frase que aborrezco, que odio. ¿Por qué? Vamos a ver. Esto ocurrió mucho, por ejemplo, con películas como El nombre de la rosa de Jean-Jacques Annaud, basada en la novela de Umberto Eco. Ha pasado con películas incluso que se han considerado obras maestras en el cine, incluso españolas, como Los santos inocentes. Sí, pero el libro es mejor. Sí, pero el libro es mejor. Y todo el mundo la postilla de sí, pero el libro es mejor. Bueno, es que es imposible comparar un libro con una novela, o un libro con una película. El formato es distinto, la manera de contar es distinta. Es decir, mejor o peor, es como decir, bueno, sí, te gusta una naranja, pero la lechuga es mejor. Bueno, a ver, es como sumar cosas distintas, como comparar cosas distintas. Es decir, el libro tiene una extensión que te la marca el escritor, o en todo caso la editorial. No vaya a ser que te pases y cueste mucho dinero hacer el libro, pero a priori, en principio, el libro no lo marca nadie, nada más que el autor. Un autor de una novela puede escribir 100 folios, puede escribir 500, puede escribir 1000, o puede escribir que traducidos a las hojas de un libro con un tamaño estándar, pueden suponer 120 páginas o pueden suponer 1200 páginas. Esto ocurría, como os digo, mucho, por ejemplo, con El nombre de la rosa, que durante los años 80 fue verdaderamente
bueno, sorprendente que existiera gente que dijera, todavía existe, que el libro es mejor que la película. A ver, estamos hablando de un libro de 1000 y pico de páginas. Estamos hablando de una película de 2 horas de duración. El cine se marca por unos márgenes, por unas normas, por un tiempo, una temporalización en el que se enmarca una película. Puedes hacer un cortometraje de 1 minuto, de 20 segundos, o puedes hacer una película de 5 horas, cierto. Hay películas que duran más horas, que se dividen en partes, pero lo estándar de una película y lo que es una película es un tiempo concreto que puede oscilar lo normal entre 80 minutos y 150 minutos, por decir algo, ¿no? Es decir, el cine está encorsetado, el cine tiene unos márgenes de contar una historia en un tiempo concreto. Ese tiempo, en su día, es uno estándar, ese tiempo está calculado para no cansar al espectador, para contar una historia dentro de un tiempo estándar, y si la historia es muy larga, muy extensa o muy densa, la historia de la que procede la película, la historia original, pues el tiempo se alarga más, o si el director considera que tiene que prolongarse más, pero es un estándar. En el libro no existe. En el libro te puedes enrollar lo que quieras. En el libro puedes trasladarte de un sitio a otro, meter miles de personajes, miles de cosas, hacer una trama que siempre que esté bien hilvanada. El libro es abierto, el libro es un campo sin vallar. Lo bueno es que la literatura esté bien escrita, o sea, que esté bien hecho. En el cine, por cada actor que metas, o mejor dicho, por cada personaje que metas, tienes que meter un actor, tienes que irte a rodar un sitio. Es decir, el cine tiene unas limitaciones que no tiene la imaginación del escritor. Incluso cuando el propio guionista escribe una historia, al pasarlo a pantalla, en muchas ocasiones el director tiene que cortar o tiene que elegir qué rueda de lo que le ha ofrecido el guionista, de lo que se ha desarrollado sobre el papel. El cine cuesta mucho dinero. La literatura o publicar libros no tanta, de hecho todo el mundo publica libros hoy día. El cine es un arte que, o por lo menos en teoría, es un arte que tiene esas limitaciones, con lo que la comparativa es muy difícil. ¿Qué haces con una película que se basa en un libro? Resumas lo que tiene, lo coges, lo adaptas, eres el adaptador, no es el director, sino el adaptador de la novela, hace ese guión. En muchas ocasiones es el propio director, en otras no, y hace ese guión adaptado que no tiene nada que ver con el guión original, el guión hecho para la película. Claro, insisto, comparar una cosa con otra, complicado. No está bien decir que está mejor la película que el libro. A ver, a mí, volviendo por ejemplo al Nombre de la Rosa, a mí me entusiasma muchísimo la película porque me parece que el director Jean-Jacques Annaud acertó al tirar por un camino que es más el detectivesco, sin estar exento de información de la época y de cultura de la época, pero tiró por un camino muy cinematográfico, que es por el que tienes que tirar cuando haces una película, que es el camino de un guión que avance por unos vericuetos que mantengan al espectador en vilo. La novela tiene una enormísima y cantidad de cosas complejas relacionadas con el latín, latinazgos, frases en latín, historia. Es decir, llevar eso a la pantalla puede ser un poco farragoso o incluso imposible. Es muy difícil de hacer eso. Esto mismo ha pasado con obras como El Perfume, pasa constantemente. Y vuelve a surgir el debate cada vez que hay una película basada en una obra famosa. Es lo que ha ocurrido con Los Renglones Torcidos de Dios. Es que está mejor la película, es que está mejor el libro. No tienen nada que ver. Géneros distintos. Es bueno, es lo suyo, es lo justo ver la película sin compararla con el libro. Tienes que centrarte en que estás viendo una pantalla que te está contando una historia y no estar ni siquiera inconscientemente comparando lo que estás viendo en la película con lo que has leído en el libro. No seas injusto, tienes que centrarte en cómo el director te está contando una historia, que tienes que despojarte de lo que has leído y cómo te lo ha contado el escritor original de esa historia. El escritor, el autor de una novela, el autor de un libro, tiene su justa compensación cuando se dice que la película está inspirada en el libro. Es lógico. Imaginaos que se hace una película que se llama Los Renglones Torcidos de Dios y no se mencione de dónde sale, ¿no? Incluso el propio título es el mismo. Es decir, que al escritor no se le trata injustamente, sino que ya se le reconoce.
¿Que la adaptación es buena o mala? Bueno, se puede... Esto que estoy diciendo no es óbice para que no se discuta si la adaptación es buena o mala. Por ejemplo, a Bigas Luna le pasaba eso mucho con las obras que hacía, y mucha gente descontenta con la adaptación que hacía Bigas Luna de obras, ¿no? Por ejemplo, las edades de Lulú, ¿no? Por poner un ejemplo. Es decir, podemos valorar la adaptación que hace un director de una novela. Pero valorar la adaptación de un director de una novela no quiere decir comparar la película con la novela a la hora de mezclarlas y a la hora de ver si una tiene más calidad que la otra. En todo caso, lo que debemos de hacer es ver si el director o el adaptador o el guionista que ha adaptado la novela lo ha hecho tan bien que nos está contando una historia sólida, una historia hilvanada, una historia que funciona independientemente de que el libro funcionara o no. Hay libros malos que se han hecho buenas películas porque se han adaptado bien la historia. La historia del libro se ha adaptado bien. Hay libros muy buenos que se han hecho películas nefastas. Y claro, mejor ahí puede surgir, es que el libro está mejor. Vale. Pero decir per se que es que el libro está mejor, comparar una película con un libro con una película, es absurdo, de verdad, es absurdo porque son formas absolutamente distintas de enjuiciar una cosa. He puesto ante un ejemplo absurdo, pero permitidme que ponga otros, como decir, ¿es mejor un disco de música o es mejor una película? Bueno, a ver, a ti te gusta la música y al otro le gusta otra cosa y le gusta una película, es que no, o sea, son caminos distintos artísticos para llegar a contar una misma historia que no tienen absolutamente nada que ver. De manera que desde ese punto de vista vamos a dejar de comparar las películas con los libros a la hora de enseguida mirar en la estantería, leer un libro porque se estrena una película. Vamos al cine, veamos la película, despojémonos de todo lo que tenga que ver con la literatura y ya está, y punto. Y bueno, me preguntaba mucha gente que no había yo hablado de Los renglones torcidos de Dios. Como la mayoría del cine que últimamente estamos viendo, es cine que ves y te olvidas al rato. Y hombre, esto es una película que te mantiene en el sitio, pero yo debo estar muy tocado. A mí el resfriado, aunque la vi ya hace relativamente tiempo, pero a mí me debe de haber tocado el resfriado mucho, el catarro, cuando vi esta película, porque yo, de verdad, a mí me gusta Bárbara Leni una barbaridad como actriz y otras cosas. Pero yo de verdad, que es que a mí me parecía que estaba viendo El instinto básico español. O sea, ese personaje de Femme Fatale que aparece hablando como Sharon Stone en Instinto Básico, que se mueve igual. Esa música de Fernando Velázquez, que es estupenda. Fernando ha hecho aquí un buen trabajazo, pero que es que desde el principio parece que incluso las primeras notas del tema que suena al inicio es el tema principal de Jerry Goldsmith para Instinto Básico. Esa misma manera que Velázquez ha tratado la música como en Instinto Básico lo hace Jerry Goldsmith, y después pues el director de la película Paul Verhoeven, pues aquí lo adapta el director de Los renglones torcidos de Dios. Esa música que permanece en tensión con esas cuerdas de fondo, esas notas átonas, pero que contribuyen, que se empleaba en Instinto Básico, aquí está también en Los renglones torcidos de Dios. Mismo estilo, la misma forma, la misma manera de convencer, de sustentar, de sostener, sostenute la música con la secuencia, no con la imagen, sino con secuencias enteras.
confesado que siento una gran animadversión hacia él. Bueno, Leodoro es un patán, sí. Pero digamos que su inteligencia es inversamente proporcional a su belleza. Y a mí me encanta la belleza. Doctor, le aseguro que no tengo ningún motivo para querer destruir un objeto ornamental tan espléndido como él. ¿Qué sintió cuando yo le dije que Johnny Bass había muerto? Sentí que alguien había leído mi novela y estaba jugando. Pero no le dolió. No. Porque no le quería. Exacto. Aunque se lo follase. Siempre se obtiene un placer. Nunca follaste con otra cuando estabas casado, Nick. ¿Cómo sabe que estuvo casado? Solo era una suposición. ¿Hay alguna diferencia? ¿Te apetece un cigarrillo, Nick? Pero tranquilo. Le eximiré de todo ante la policía si eso es lo que le preocupa. ¿Quiere que llamemos a la policía? De acuerdo, llamamos ahora mismo. A ver qué opinan de que usted haya matado a uno de los pacientes. En realidad yo soy la víctima de un depredador sexual que pudo atacarme porque las normas que rigen este centro, sus normas, así lo permiten. No sé. A mí la película me entretiene. Me parece un poco falso todo, ¿no? Me parece falso hasta el manicomio. Pero vamos, yo soy rarito, ¿eh? O sea, a todo el mundo le gusta la cosa que Jack Nicholson desmadrado, desde ahí ya se desmadró para siempre, de Alguien voló sobre el nido del cuco, y a mí hay cosas de Alguien voló sobre el nido del cuco que me parecen muy falsas, muy impostadas. Pues aquí me parece ese manicomio, ese centro psiquiátrico, me parece falso. Me parecen... quizá no sé si decir que los protagonistas de la película, más que falsos, me parecen anacrónicos. En la forma de... Me parece una película que ha intentado nadar entre el clasicismo en los textos que dicen los actores con lo moderno. Y al final ha quedado algo un poquito casposo, un poquito de esa forma de hablar de los actores en películas así, de este tipo, anclada en muchísimas décadas. Entonces me parece una película un poco anquilosada, un poco Edward Fernández en el papel que juega como el director del centro. Me parece un personaje impostado, muy encorsetado, muy hierático, muy solemne en algunas cosas que dice. No sé, ellos están muy bien, o sea, esto no tiene nada que ver de cómo están los actores. A mí me parece que el elenco actoral está muy bien en general, pero todo está muy encasillado, ¿no? Todo está muy falsuno, ¿no? Como muy falsuno todo puesto, ¿no? Y es muy larga, le da muchas vueltas. A mí me parece que hay una importancia del director más centrada en dar las piruetas con el guión que en realmente meterse en la complejidad de los personajes que tiene delante. En lo exterior, en la manera de que en entrar en la psicología de los personajes que tenemos delante. Pero bueno, oye, para lo que hay, exceptuando eso, el final es un final abierto. Bueno, en el libro... ahora voy a pecar yo de lo que he dicho que no se debe hacer. En el libro el final avanza un poco más, no voy a decir nada, pero la película no tiene por qué ser, precisamente no tiene por qué avanzar igual que el libro. Me parece muy bien que la película termine como termina. Esta película tiene un problema, que no puedo hablar mucho de ella porque la desgarro enteramente y habrá gente que no la haya visto, y ahora que creo que tiene 6 nominaciones a los Goya, pues más gente la va a ver en la plataforma que está. Me parece que está en Netflix, o no hacedme caso, pero en Netflix o en... No, en Filmin no. Amazon, una de esas. La podéis buscar, que creo que está. Sí, creo que está en Netflix, me parece. Bueno, la cosa es que ahora la va a ver más gente y no quiero entrar tampoco mucho en ella. La película merece la pena nada más que por los 3 minutos en los que Bárbara Lemi baila su vida en un sofá mientras pone música y el marido está en la ducha, en el cuarto de baño, se está afeitando y se está preparando para salir, y ella pues pone música, y mientras pone el disco en el tocadisco, pues ella coge y se pone a bailar encima del sofá, se pone a bailar por los apoyabrazos, se pone a piruetear por ellos mientras baila y mueve el pelo, y bueno, impagable. Yo me atrevería a decir que es el momento del cine contemporáneo español a lo que fue nada más y nada menos que Michelle Pfeiffer encima del piano en los fabulosos Baker Boys. Gloriosa, oiga.
comprendo que es una, en fin, que es una debilidad mía, muy bien, nada más que por eso, de verdad. Y por lo demás, pues, bueno, ahí está, cine español. Yo ahora termina el año, termina dentro de un par de días cuando grabe este vídeo. Os quiero desear un feliz año. Muchos me estáis preguntando si, al igual que años anteriores, haremos listas, esas listas de lo más destacado del año. Yo no la voy a hacer este año, de verdad, no la voy a hacer. Yo no voy a hacer lista de lo mejor del año. Los años anteriores la hacía de lo mejor que yo había visto, no de lo mejor que había, porque lógicamente cada uno habla de lo que ha visto. Hay películas que yo no he visto. Yo no lo voy a hacer porque yo creo que el cine está padeciendo una grave crisis de identidad emocional. O sea, yo creo que el cine está aislándose de los espectadores cada vez más y les hace sentir cada vez menos cosas. Y eso es una alerta que haré en otra grabación, en otro video reportaje que grabaré en próximos días cuando ya entremos el año, que tratará este tema con profundidad. Lo tratará en profundidad y que no quiero ahora decirlo de pasada y tratarlo ahí dentro de un vídeo que no tiene nada que ver. Estamos hablando de las adaptaciones y hablando de los renglones torcidos de Dios. Así que cada uno coja lo mejor que ha visto, se quede con ello y ya está. Pero sí es cierto que hablando de lo que estaba diciendo anteriormente, dentro del cine español, Asbestas, que quizá haya sido la película más destacada y la mejor película que hemos visto este año en el cine español. Ya se acercan los Goya, ya hablaremos de ello. Y ahora en enero tenemos muchas cosas de que hablar. Así que tengáis una feliz entrada de año, que os comáis las uvas, que brindéis con cava, con champán, que paséis unos primeros días de año absolutamente maravillosos y una vez que termine todos estos primeros días de enero entraremos en unos apartados en enero importantísimos. Vamos a entrevistar a un autor de un libro, José Manuel Serrano Cueto, que ha escrito un libro que se llama Gaditanos de Cine y que trata sobre, bueno, es un diccionario completísimo sobre los nombres y apellidos de gente de Cádiz y su provincia que han tenido que ver a lo largo de la historia con el cine. Agradezco enormemente a José Manuel Serrano Cueto que me haya incluido en ese libro y tenga una especial reseña en él. Lo entrevistaremos y hablaremos y nos contará por qué ha hecho este libro. Vamos a hablar de FIMUX, de la edición de 2023, el Festival Internacional de Música de Cine de Sevilla, que se celebra a final de enero. Y entrevistaremos a Gorka Oteiza y a Francisco Cuadrado, que son sus directores, como hicimos el año pasado, para que nos cuente cómo va a ir esta edición. Y haremos previas de los Goya. Es decir, tenemos un mes de enero absolutamente completo, más de otras cosas que iremos incorporando. Bueno, amigos, lo dicho, a disfrutar de este final de 2022, a recibir con alegría el 2023 y hasta el siguiente vídeo en nuestro canal de YouTube, Último Estreno, el vídeo dedicado al mundo del cine. Saludos de José Carlos Fernández.